para los negocios, un espacio. Hola con todos, mi nombre es Amelie Vallas y hoy les doy la bienvenida a la masterclass sobre el entorno legal para los negocios, un espacio pensado no como una clase tradicional de derecho, sino como una experiencia formativa para la toma de decisiones empresariales. Quiero que desde este momento cambien ese chip académico. No piensen como estudiantes que buscan aprobar un examen, sino piensen como gerentes, emprendedores, directores financieros, socios o fundadores de una empresa. Cada concepto que vamos a revisar hoy tiene un impacto directo en costos, riesgos, reputación, sostenibilidad y continuidad del negocio. El derecho suele verse como algo lejano, rígido o incluso contrario a la lógica empresarial. Sin embargo, esa percepción es profundamente equivocada. El derecho no existe para frenar negocios, sino para hacerlos posibles, previsibles y para hacerlos sostenibles en el tiempo. Sin derecho no existirían contratos exigibles, no habrían empresas con personalidad jurídica, no existiría protección de inversiones, no habría relaciones laborales reguladas ni confianza entre desconocidos. En términos simples, sin derecho no hay mercado. Esta masterclass tiene como objetivo claro explicar absolutamente todo el contenido del entorno legal para los negocios, desde los fundamentos teóricos del derecho hasta su aplicación práctica en áreas clave como sociedades, contratos, propiedad intelectual, protección de datos personales y derecho laboral ecuatoriano. Ahora vamos con el módulo 1 de Derecho como fenómeno social, cultural y fundamento del entorno legal de los negocios. Para comprender verdaderamente el entorno legal de los negocios, es imprescindible comenzar por lo más básico. Entender qué es el derecho, por qué existe y cuál es su función dentro de la sociedad y de la actividad económica. El derecho no aparece de manera espontánea ni surge de los códigos o de los tribunales. El derecho nace de una realidad profundamente humana, es la necesidad de convivir. El ser humano es, por naturaleza, un ser social. Vivimos en comunidad, compartimos espacios, recursos, intereses y, de manera inevitable, conflictos. Precisamente por esa convivencia constante surge la necesidad de reglas. Reglas que permitan ordenar la vida social, reducir conflictos y establecer límites claros entre lo que está permitido, lo que está prohibido y lo que es obligatorio. A ese conjunto de reglas se lo conoce como derecho. El derecho es, ante todo, una manifestación de la libertad humana. Esto puede parecer una contradicción porque muchas veces se piensa que el derecho limita la libertad. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Los seres humanos, de manera consciente y racional, deciden limitar su libertad absoluta para obtener algo mucho más valioso: seguridad, orden y convivencia pacífica. Si cada persona hiciera únicamente lo que quiere, cuando quiere y como quiere, la vida en sociedad sería imposible. No habría seguridad, no habría confianza y no habría cooperación. Por eso, el derecho surge como un acuerdo social implícito. Cedemos una parte de nuestra libertad para garantizar la libertad de todos. Desde esta perspectiva, el derecho no elimina la libertad, sino que la organiza y la protege. Gracias al derecho, una persona puede emprender un negocio sabiendo que su propiedad será respetada, que su contrato que firme será exigible y que existen mecanismos para defender sus derechos si es que alguien los llegase a vulnerar. El derecho es también un fenómeno cultural. No es igual en todos los países ni en todas las épocas. Cada sociedad, a lo largo de su historia, ha construido su propio sistema jurídico
en función de sus valores, creencias, necesidades económicas y estructura social. Por eso, el derecho evoluciona, se adapta y se transforma con el tiempo. Un aspecto fundamental para entender el derecho es reconocer que el primer espacio donde reconocemos normas es en la familia. En la familia aprendemos reglas básicas de convivencia, respeto, disciplina, límites, consecuencias, derechos y deberes. El derecho no hace más que ampliar ese mismo esquema a toda la sociedad. Cuando el Estado regula conductas humanas, lo hace siguiendo esa lógica aprendida desde la infancia. Establece normas, prevé consecuencias y busca garantizar la convivencia pacífica. En este sentido, el derecho cumple una función educativa, preventiva y correctiva. Ahora bien, no todas las normas que regulan la conducta humana son normas jurídicas. Existen también normas morales, religiosas y sociales. La diferencia fundamental es que la norma jurídica es coercible, es decir, que puede ser impuesta mediante el uso de la fuerza por parte del Estado. Esto significa que el incumplimiento de una norma jurídica puede generar consecuencias como multas, sanciones, embargos o incluso privación de libertad, dependiendo del caso. Esta característica distingue el derecho de otros sistemas normativos. Desde un punto de vista estructural, el derecho se puede dividir en dos grandes ámbitos: derecho público y derecho privado. En el derecho público rige el principio de legalidad estricta, que es decir, solo lo que está permitido, lo que la ley permite expresamente. Este es el ámbito que regula la actuación del ámbito y del Estado, autoridades públicas. El derecho privado rige el principio de autonomía de la voluntad. Todo está permitido, salvo lo que está prohibido por la ley. Aquí se desarrollan las relaciones entre particulares, incluyendo la mayoría de relaciones empresariales y comerciales. Esta distinción es clave para el mundo de los negocios, porque explica por qué las empresas tienen un amplio margen de acción para contratar, negociar y organizarse, siempre que respeten los límites legales y los derechos de terceros. El derecho cumple varias funciones esenciales dentro de la sociedad y de la actividad económica. En primer lugar, regula conductas. Define qué pueden hacer las personas y las empresas, cómo deben hacerlo y qué prácticas están prohibidas. En segundo lugar, garantiza la libertad. Al establecer reglas claras, el derecho permite que las personas actúen con seguridad jurídica. Un empresario invierte porque sabe que existen normas que protegen su inversión. En tercer lugar, resuelve conflictos. El derecho ofrece mecanismos institucionales para solucionar disputas, evitando que los conflictos se resuelvan por la fuerza. Tribunales, arbitrajes y mediación son ejemplos claros de esta función. En cuarto lugar, ordena la vida social y económica. Permite la cooperación entre personas que no se conocen, facilitan el comercio y hace posible el mercado. Un ejemplo claro de esta función ordenadora es el contrato. Dos personas que no se conocen pueden celebrar un contrato de compraventa porque confían en que el sistema jurídico respaldará ese acuerdo. El derecho cuenta con poder coercitivo, pero su objetivo no es castigar, sino prevenir conflictos y garantizar la justicia. Las sanciones, el último recurso para asegurar el respeto a las normas. El último del derecho es la justicia, no como una idea abstracta, sino como el equilibrio entre intereses individuales y colectivos, siempre respetando la dignidad humana. La definición clásica del derecho sintetiza todo lo analizado. El derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Este sistema no es arbitrario, responde a necesidades reales de la sociedad y del mercado. En el entorno de los negocios, comprender el derecho desde esta perspectiva permite tomar mejores decisiones. Un empresario que entiende la lógica del derecho no ve las normas como obstáculos, sino como herramientas de protección, orden y crecimiento. Este primer módulo sienta las bases para todo lo que veremos a continuación. Sin comprender qué es el derecho,
por qué existe y cuál es su función. Es imposible entender contratos, sociedades, propiedad intelectual, relaciones laborales o protección de datos. Por eso, el derecho no debe ser visto como un conjunto de reglas aisladas, sino como el lenguaje estructural de los negocios modernos. Vamos con el módulo 2, que es la ley, la voluntad soberana y la jerarquía normativa en el entorno legal de los negocios. Para avanzar en este estudio, es fundamental comprender qué es la ley, de dónde surge su autoridad y cómo se organiza el sistema jurídico a través de la normativa jerárquica. Siguiendo con el módulo 2, la ley, la voluntad soberana y la jerarquía normativa en el entorno legal de los negocios, para avanzar en este estudio del entorno legal de los negocios, es fundamental comprender qué es la ley, de dónde surge su autoridad y cómo se organiza el sistema jurídico a través de la jerarquía normativa. Estos conceptos no son meramente teóricos, tienen implicaciones directas en la seguridad jurídica, la toma de decisiones empresariales y la gestión de riesgo legal. La ley es, ante todo, una expresión de la voluntad soberana. En el caso ecuatoriano, la soberanía reside en el pueblo. Eso significa que las normas jurídicas no son caprichosas ni arbitrarias, sino que emanan de un poder legítimo reconocido por la sociedad. El Código Civil ecuatoriano define la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esta definición concentra tres elementos esenciales: autoridad legítima, forma, constitucionalidad y contenido normativo. La ley puede mandar, prohibir o permitir. Mandar implica imponer una obligación, prohibir, establecer una conducta vedada, y permitir, reconocer una esfera de libertad protegida. Estas tres funciones están siempre presentes en la regulación jurídica. Es importante comprender que no toda norma es una ley en sentido formal, sino que existen distintas clases de normas jurídicas, pero todas deben respetar un orden jerárquico. Este orden es lo que se conoce como jerarquía normativa. Kelsen desarrolló su pirámide, que explica cómo se estructuran las normas dentro de un sistema jurídico. En la cúspide de esta pirámide se encuentra la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La Constitución no solo organiza el poder del Estado, sino que reconoce y garantiza derechos fundamentales. Establece principios, valores y límites tanto para el Estado como para los particulares. En Ecuador, la Constitución tiene un carácter garantista y orientado al respeto de los derechos humanos. Por debajo de la Constitución se encuentran los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos y otras normas de menor jerarquía. Cada norma inferior debe respetar el contenido y principios de las normas superiores. Un concepto clave dentro del constitucionalismo moderno es el bloque de constitucionalidad. Este bloque está conformado por normas que, sin estar formalmente incorporadas en el texto, tienen el mismo valor material que la Constitución. En Ecuador, el bloque de constitucionalidad incluye principalmente tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, especialmente aquellos que reconocen más favorables que los establecidos en la Constitución. Este enfoque responde al principio de progresividad de los derechos. Para el entorno legal empresarial, este concepto tiene una relevancia enorme. Significa que una empresa no solo debe cumplir la Constitución y sus leyes nacionales, sino también los que están como estándares internacionales en materia de derechos humanos, laborales, ambientales y de protección de datos. La jerarquía normativa cumple una función esencial, que es garantizar la seguridad jurídica, es decir, la posibilidad de prever las consecuencias legales de los actos propios. Sin seguridad jurídica
No existe inversión, no hay planificación ni crecimiento económico. Un empresario necesita saber qué norma aplicar en caso de conflicto. La jerarquía normativa permite resolver contradicciones normativas estableciendo cuál norma prevalece sobre otra. Siempre prevalecerá la norma de mayor jerarquía. Por ejemplo, un reglamento no puede contradecir una ley y una ley no puede contradecir la Constitución. Si esto ocurre, la norma inferior puede ser declarada inconstitucional o inaplicable. La Constitución ecuatoriana reconoce expresamente el principio de supremacía constitucional. Todas las normas y actos del poder público y privado deben adecuarse al poder de la Constitución, teniendo un impacto directo en los negocios, decisiones empresariales, contratos, políticas internas y prácticas comerciales. Deben respetar los derechos constitucionales. De lo contrario, pueden ser impugnadas judicialmente. Otro principio fundamental es el de legalidad. En el ámbito del derecho público, las autoridades solo pueden actuar conforme a lo que la ley autoriza expresamente. En cambio, en el ámbito privado rige el principio de autonomía de la voluntad. Este principio explica por qué las empresas tienen libertad para organizarse, contratar y operar, siempre dentro de los límites legales. Sin embargo, esa libertad no es absoluta. Está condicionada por normas superiores y por el respeto a derechos fundamentales. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Este principio es especialmente relevante en el mundo empresarial, donde el incumplimiento normativo puede generar sanciones económicas, administrativas o incluso penales. Desde una perspectiva práctica, la jerarquía normativa obliga a las empresas a realizar análisis de cumplimiento legal. No basta con cumplir un reglamento o una resolución administrativa si estas contradicen una norma superior. Un ejemplo es la contratación laboral, que es un acuerdo privado entre empleador y trabajador que no puede desconocer derechos mínimos establecidos en el Código de Trabajo o Constitución, aunque ambas partes estén de acuerdo. La jerarquía normativa también se relaciona con el control constitucional. En Ecuador existen mecanismos como la acción pública de inconstitucionalidad y la acción de protección que permiten controlar la validez de normas y actos que vulneren derechos. Esto implica que las empresas deben actuar con especial cuidado en sectores regulados como el financiero, laboral, ambiental y el tecnológico, donde el riesgo de incumplimiento institucional es mayor. En el entorno de los negocios, entender la ley como expresión de voluntad soberana y conocer la jerarquía normativa permite tomar decisiones informadas, reducir riesgos legales y construir modelos de negocios sostenibles. Un empresario que comprende esto sabe que el derecho no es un obstáculo, sino un marco que ofrece previsibilidad, estabilidad y confianza. La ley, bien entendida, es una aliada estratégica y este segundo módulo es fundamental porque establece las siguientes bases, porque nos ayuda a entender por qué unas normas prevalecen sobre otras y cómo se articula todo el sistema jurídico. Sin esta comprensión sería imposible analizar contratos, sociedades, propiedad intelectual y relaciones laborales de manera correcta. Definitivamente la ley y jerarquía construyen los peldaños en lo que se construye el entorno legal para los negocios. Vamos con el módulo 3, que es personas, bienes y capacidad jurídica. Los sujetos y objetos del derecho en la actividad empresarial. Una vez comprendida la función social del derecho y la estructura jerárquica de las normas, el siguiente paso es identificar a quienes regula el derecho y sobre qué recae esa regulación. En este módulo analizaremos dos elementos centrales del sistema jurídico: las personas y los bienes.
junto con el concepto de capacidad jurídica, que define quién puede actuar válidamente dentro del mundo de los negocios. El derecho no regula ideas abstractas, regula relaciones jurídicas. Toda relación jurídica necesita, como mínimo, dos elementos: un sujeto y un objeto. El sujeto es quien ejerce derechos y contrae obligaciones, y el objeto es aquello sobre lo que recae ese derecho u obligación. Personas como sujetos de derecho, el derecho reconoce dos grandes tipos de personas que son naturales y jurídicas. Esta distinción es fundamental para entender el funcionamiento de las empresas. La persona natural es todo ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Toda persona natural es titular de derechos y obligaciones por el simple hecho de existir. En el ámbito empresarial, la persona natural puede actuar como comerciante, individual, emprendedor o profesional independiente. La persona jurídica, en cambio, no existe físicamente. Es una creación del derecho, una ficción legal que permite que un conjunto de personas o un patrimonio organizado actúe como un sujeto independiente. Esta figura es una de las herramientas más importantes del derecho para el desarrollo económico. Desde el punto de vista empresarial, la persona jurídica permite separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Esta separación es clave para la gestión del riesgo. Cuando una empresa tiene personalidad jurídica propia, las deudas y obligaciones de la empresa no se confunden, en principio, con los bienes personales de los socios. Aquí aparece el concepto de responsabilidad limitada, que protege a los socios hasta el monto de sus aportes, salvo excepciones previstas en la ley. Esta protección incentiva la inversión, el emprendimiento y la formalización de negocios. La personalidad jurídica no surge automáticamente. Es reconocida por la ley una vez que se cumplen los requisitos de constitución y registro establecidos. A partir de ese momento, la empresa puede celebrar contratos, adquirir bienes, contraer obligaciones, demandar y ser demandada. Capacidad jurídica, y vamos con capacidad de ejercicio. No basta con ser persona para actuar válidamente en el mundo jurídico. Es necesario tener capacidad. El derecho distingue entre capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona, natural o jurídica, la tiene. En cambio, la capacidad de ejercicio es la actitud para ejercer esos derechos y asumir esas obligaciones por sí mismo. En el caso de personas naturales, la capacidad de ejercicio puede estar limitada por razones como la edad o ciertas condiciones establecidas por la ley. Por eso existen figuras como representación legal en el ámbito legal. La capacidad del ejercicio se representa a través de representantes, administradores, apoderados o representantes legales. Las decisiones que ellos toman dentro de sus atribuciones obligan jurídicamente a la empresa. Por esta razón, es crucial que las empresas definan claramente quién puede firmar contratos y hasta qué montos y condiciones se lo puede hacer. Un error en la representación puede generar nulidades, conflictos o responsabilidades no deseadas. Bienes como objeto del derecho. El segundo gran elemento que regula el derecho son los bienes. Los bienes son todas aquellas cosas materiales o inmateriales que pueden ser objeto de apropiación o de derechos. El derecho distingue entre bienes corporales e incorporales. Los corporales son aquellos que tienen existencia material y pueden ser percibidos por los sentidos. En esta categoría se encuentran los bienes muebles e inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse sin destruirse, como los terrenos o edificaciones. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lado a otro, como maquinaria, vehículos o mercadería. En el entorno empresarial, esta distinción tiene implicaciones prácticas importantes, especialmente en materia de garantías, contratos, registros y financiamiento. Los bienes incorporables no tienen existencia física, son derechos
Aquí encontramos elementos fundamentales para las empresas modernas, como créditos, acciones, marcas, agentes y derechos de autor. Cada vez más el valor de una empresa no se encuentra en el valor de activos físicos, sino en activos intangibles, conocimiento, marca, software y bases de datos son ejemplos de bienes incorporables estratégicos. Ahora vamos con lo que es derechos reales y personales. Sobre los bienes pueden recaer distintos tipos de derechos. El derecho distingue entre derechos reales y personales. Los derechos reales otorgan a su titular un poder directo sobre una cosa. El ejemplo clásico es el derecho de propiedad, que permite gozar y disponer de algo dentro de los límites legales. Otros derechos reales incluyen el usufructo, la hipoteca o la prenda. En el mundo empresarial, estos derechos son clave para operaciones de financiamiento y de garantía. Los derechos personales, en cambio, son aquellos que permiten exigir a otros el cumplimiento de una obligación. Surgen principalmente de los contratos, por ejemplo, el derecho de una empresa a exigir el pago de un servicio prestado. Esta distinción es esencial para entender cómo se protegen los intereses de una empresa y qué acciones se pueden ejercer en caso de incumplimiento. Ahora vamos con el patrimonio y la empresa. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. Toda persona natural o jurídica tiene un patrimonio. En la empresa, el patrimonio es dinámico. Cambia constantemente a través de ingresos, egresos, inversiones y obligaciones. La correcta gestión del patrimonio es una tarea tanto económica como jurídica. La separación patrimonial entre socios y empresa permite que el riesgo esté controlado. Sin embargo, esta separación no es absoluta. En casos de abuso de personalidad jurídica, fraude o simulación, la ley permite levantar el velo societario y responsabilizar directamente a los socios. Ahora vamos con la importancia práctica para los negocios. Es comprender quién es sujeto de derecho, qué bienes forman parte del patrimonio empresarial y a quién tiene capacidad para actuar. Es esencial para la seguridad jurídica. Muchos conflictos empresariales no surgen por malas intenciones, sino por desconocimiento. Contratos firmados por personas sin facultades, uso incorrecto de bienes o confusión entre patrimonio personal y empresarial. Este módulo nos permite entender que el derecho no solo regula normas abstractas, sino personas concretas y bienes reales, y que cada decisión empresarial tiene consecuencias jurídicas. Constitucional de Derechos y Justicia y su incidencia en la actividad empresarial. Para comprender Ahora vamos con el módulo 4, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia en su incidencia empresarial. Ahora vamos con el módulo 4, el Estado Constitucional de Derecho y Justicia y su incidencia en la actividad empresarial. Para comprender el entorno legal de los negocios en el Ecuador, es imprescindible analizar el modelo de Estado en el que se desarrollan las actividades económicas. Ecuador se define constitucionalmente como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual tiene implicaciones profundas en la forma en la que las empresas operan, toman decisiones y asumen responsabilidades. Este modelo de Estado implica que los derechos ocupan el centro del sistema jurídico. Ya no se trata únicamente de un Estado que produce leyes, sino de un Estado que garantiza, protege y hace exigibles los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
En un Estado constitucional de derechos, toda actividad pública y privada está sujeta al respeto de los derechos fundamentales. Esto incluye, de manera directa, a las empresas. La actividad económica deja de ser un espacio neutro y se convierte en un ámbito jurídico relevante desde los derechos humanos. El Ecuador se define, además, como un Estado social y democrático. Esto significa que el mercado no funciona de manera aislada, sino de manera dentro de un marco de solidaridad, equidad y responsabilidad social. La empresa no solo busca lucro, sino que debe contribuir al desarrollo social, carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. También influye en la actividad empresarial. Las empresas deben respetar las diversidades culturales, derechos colectivos y formas de organización de los pueblos y nacionalidades, especialmente cuando desarrollan actividades en territorios ancestrales. El principio del buen vivir orienta a la política pública y al desarrollo económico. Este principio reconoce que el crecimiento económico no puede darse a costa de la dignidad humana, del ambiente o derechos de las generaciones futuras. Desde esta perspectiva, el Estado tiene deberes primordiales que impactan directamente en el entorno empresarial. Entre ellos se encuentran garantizar la educación, la salud, la seguridad social, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y la seguridad jurídica. El Estado también tiene el deber de proteger los derechos de personas frente a posibles abusos, incluso cuando estos vienen por parte de actores privados, implicando así que las empresas pueden ser responsables no solo por incumplimiento contractual, sino por vulneración de derechos fundamentales. En el Estado constitucional de derechos, los derechos no son simples declaraciones, sino normas directamente aplicables. Esto significa que pueden ser invocados ante jueces y autoridades administrativas, incluso frente a actos de empresas privadas. Para el entorno de los negocios, esto representa un cambio importante. Las decisiones empresariales deben ser evaluadas no solo desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos. Un ejemplo claro se observa en el ámbito laboral. El trabajo es un derecho fundamental, por lo que las empresas deben garantizar condiciones dignas, justas y seguras, más allá del simple cumplimiento formal del contrato. Otro ámbito clave es el ambiental. Ecuador reconoce el derecho de la naturaleza, implicando que las empresas deben asumir una responsabilidad ambiental reforzada, especialmente en sectores extractivos, industriales y de infraestructura. El modelo constitucional ecuatoriano también reconoce la responsabilidad social empresarial como un componente implícito del desarrollo económico. Aunque no siempre esté expresamente regulada en una ley específica, se deriva de principios constitucionales como la solidaridad, la equidad y el respeto a los derechos. En este contexto, la empresa deja de ser vista únicamente como una unidad económica y pasa a ser reconocida como un actor social con impacto en la comunidad, ambiente y desarrollo del país. El Estado constitucional de derechos también fortalece los mecanismos de control y exigibilidad. Existen acciones constitucionales como es la acción de protección, que pueden ser utilizadas frente a actos u omisiones de autoridades eh, y en ciertos casos de particulares. Esto obliga a las empresas a implementar políticas internas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos y respeto de derechos, no solo para evitar sanciones, sino para proteger su reputación y sostenibilidad. Otro aspecto relevante es el principio de progresividad y no de regresividad de los derechos. Los derechos no pueden ser disminuidos arbitrariamente y el Estado debe avanzar en su protección. Las empresas, por su parte, no pueden justificar prácticas que impliquen retrocesos en derechos ya reconocidos.
Desde la perspectiva empresarial, esto significa que decisiones como despidos masivos, cambios en condiciones laborales o prácticas comerciales agresivas deben evaluarse cuidadosamente, considerando su impacto en los derechos de las personas. El Estado constitucional de derechos y justicia eh, influye en la forma en la que se interpretan las normas. La interpretación jurídica debe ser pro persona, es decir, favoreciendo la protección de los derechos. Esta lógica afecta directamente la resolución de conflictos empresariales. Por ejemplo, en caso de dudas sobre la interpretación de una norma laboral o de consumo, la interpretación más favorable a la persona suele prevalecer sobre el interés económico de la empresa. Todo esto no significa que la actividad empresarial esté prohibida o limitada de manera irracional. Al contrario, el Estado constitucional busca equilibrar el desarrollo económico con la protección de derechos, generando un entorno más justo y sostenible. Las empresas que comprenden este modelo eh, y lo integran en su estrategia tienen mayores probabilidades de éxito a largo plazo. La ética empresarial, el cumplimiento legal y el respeto a los derechos se convierten en ventajas competitivas. Ahora, este módulo permite comprender que el entorno legal de los negocios no puede analizarse sin considerar el modelo constitucional. La empresa no opera al margen del Estado ni de la sociedad, sino dentro de un sistema que prioriza la dignidad humana. Con esta comprensión podemos avanzar hacia el estudio de las estructuras empresariales, las relaciones contractuales y los mecanismos de protección de conocimiento, siempre dentro del marco del Estado de, constitucional de derechos y justicia. Ahora vamos con el módulo 5, las sociedades mercantiles como instrumento jurídico y estratégico del negocio. Una vez comprendido el marco constitucional en el que operan las empresas, el siguiente paso es analizar cómo se organiza jurídicamente la actividad empresarial. Las sociedades mercantiles no son simples formalidades legales, son herramientas estratégicas que determinan el nivel de riesgo, la forma de administración, la capacidad de crecimiento y la relación con tercero. Elegir una estructura societaria adecuada es una de las decisiones más importantes al momento de iniciar o reorganizar un negocio. Esta decisión tiene consecuencias legales, financieras, tributarias y operativas. En términos generales, una sociedad mercantil es una persona jurídica creada por la voluntad de una o más personas que aportan capital o trabajo para desarrollar una actividad económica lícita, con el fin de obtener beneficios. La principal ventaja de las sociedades mercantiles es la separación patrimonial. La sociedad tiene un patrimonio propio, distinto al de sus socios. Esto permite limitar la responsabilidad y distribuir los riesgos. En Ecuador, el régimen societario está regulado principalmente por la ley de compañías y por normas complementarias. Dentro de este marco existen distintas formas societarias, pero las más relevantes para el entorno de los negocios son la sociedad anónima, compañía de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas. Vamos con sociedad anónima. La sociedad anónima es una de las formas societarias más utilizadas en proyectos de gran escala. Su capital está dividido en acciones que representa partes alícuotas del capital social. Los accionistas responden únicamente hasta el monto de sus aportes. Esta limitación de responsabilidad incentiva la inversión y permite la participación de múltiples inversionistas.
La sociedad anónima cuenta con una estructura orgánica definida. Tiene la Junta General de Accionistas, Directorio y Administración, perdón. Esta estructura facilita la toma de decisiones, el control y también la transparencia. Una característica clave es la libre negociabilidad de las acciones, salvo restricciones estatutarias. Esto permite la entrada y salida de inversionistas sin afectar la continuidad de la empresa. Desde una perspectiva estratégica, la sociedad anónima es ideal para empresas que buscan crecer, atraer capital, estructurar inversiones o eventualmente acceder a mercados de valores. Vamos con la compañía de responsabilidad limitada. Esta es una forma societaria más cerrada. Su capital está dividido en participaciones, no en acciones, y existe un número máximo de socios. La participación no son libremente negociables. Para su transferencia se requiere el consentimiento de los demás socios, lo que permite mantener el control del negocio dentro de un grupo reducido. Esta figura es común en empresas familiares o de mediana escala, donde la confianza es prioritaria. La responsabilidad de los socios también se limita al monto de sus aportes, lo que protege el patrimonio personal. Ahora, por último, Sociedad por Acciones Simplificadas, conocida también como SAS, representa una evolución del derecho societario ecuatoriano. Fue diseñado para facilitar el emprendimiento y también para reducir cargas administrativas. Se caracteriza por su flexibilidad. Puede constituirse por una sola persona, permite estructuras administrativas simples y ofrece mayor libertad para pactar reglas. Esta figura es especialmente atractiva para estatutos, emprendimientos tecnológicos y combina también lo que es la limitación de responsabilidad con procedimientos más ágiles, lo que la convierte en una herramienta moderna para el desarrollo empresarial. Ahora, el capital social y aportes. El capital social es el conjunto de los aportes realizados por los socios o accionistas. Estos aportes pueden ser en dinero, bienes o, en ciertos casos, en trabajo o conocimiento, según la forma societaria. El capital cumple una capital de garantía frente a terceros y refleja también el compromiso económico de los socios con la empresa. La correcta definición y manejo del capital social es esencial para la estabilidad financiera y credibilidad de la empresa. Administración y representación. Toda sociedad necesita órganos de administración y representación. Los administradores actúan en nombre de la empresa o sociedad y obligan jurídicamente a la empresa frente a terceros. Es fundamental definir claramente las facultades de los administradores para evitar abusos o conflictos internos. Un administrador que actúa fuera de sus atribuciones puede generar responsabilidades personales, responsabilidades y levantamiento societario. Limitación de responsabilidad no es absoluta en casos de fraude, abuso de la personalidad jurídica o simulación. La ley permite levantar el velo societario, significando así que los socios pueden ser responsables directamente por las obligaciones de la sociedad. Este mecanismo busca evitar el uso indebido de las sociedades como instrumentos de fraude. Importancia estratégica de la forma societaria. Ahora, esta forma influye en la relación con inversionistas, bancos, proveedores y autoridades. También incide en la carga tributaria, el acceso a financiamiento y percepción de riesgo. Elegir la forma societaria correcta permite al empresario alinear la estructura legal con los objetivos del negocio. Las sociedades mercantiles no son un fin en sí mismo, sino un medio para organizar la actividad económica de manera eficiente y segura. Este módulo demuestra que el derecho societario no es un obstáculo, sino una herramienta clave para la planificación,
estratégica y crecimiento empresarial. Con esta base podemos avanzar hacia el análisis de relaciones contractuales que constituyen el corazón operativo de cualquier empresa. Ahora vamos con el módulo 6, las obligaciones y contratos. El corazón jurídico de la actividad empresarial. Si las sociedades mercantiles son la estructura que sostiene a la empresa, los contratos serían el motor que las hace funcionar. No existe actividad empresarial sin contratos. Cada relación con clientes, proveedores, trabajadores, inversionistas o aliados estratégicos se articula jurídicamente a través de obligaciones. Una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está obligada frente a otra llamada acreedor a dar, hacer o no hacer algo. Este vínculo no es moral ni voluntario una vez constituido, es jurídico y exigible. Las obligaciones pueden nacer de distintas fuentes. La principal en el ámbito empresarial es el contrato, pero también pueden surgir de la ley, de cuasicontratos o de hechos ilícitos. Comprender estas fuentes permite identificar responsabilidades incluso cuando no hay un acuerdo expreso. El contrato es el acuerdo de voluntades por el cual una o más personas se obligan respecto a otra a hacer, no hacer alguna cosa. En el entorno de los negocios, el contrato es la herramienta que transforma una intención económica en una relación jurídica protegida. Para que un contrato sea válido, deben concurrir ciertos elementos esenciales. El primero es la capacidad legal de las partes. Es decir, que quienes tienen capacidad legal pueden obligarse válidamente. En el caso de personas jurídicas, esta capacidad se ejerce a través de sus representantes. El segundo elemento es el consentimiento, que debe ser libre y estar exento de vicios. Los vicios del consentimiento incluyen el error, la fuerza y el dolo. Un contrato celebrado bajo engaño o presión puede ser impugnado. El tercer elemento es el objeto lícito, es decir, aquello sobre lo que recae la obligación. El objeto debe ser posible, determinado o determinable y permitido por la ley. No se puede contratar sobre actividades ilícitas. El cuarto elemento es la causa lícita, que se refiere al motivo que lleva a las partes a contratar. Aunque la causa no siempre sea expresa, debe existir conforme a la ley. Cuando estos elementos están presentes, el contrato es válido y produce efectos jurídicos. El principio fundamental que rige esta materia es que todo contrato celebrado legalmente es ley para las partes. Esto significa que las partes quedan obligadas a cumplir lo pactado. La autonomía de la voluntad permite a las partes establecer el contenido del contrato dentro de los límites legales. Esta libertad contractual es esencial para la actividad empresarial, pero no es absoluta. Está limitada por normas imperativas, orden público y derechos fundamentales. Un principio transversal en toda relación contractual es la buena fe. La buena fe no se limita al momento de la firma del contrato, es decir, que rige desde las negociaciones preliminares hasta la ejecución y terminación del contrato. La buena fe exige actuar con lealtad, honestidad y coherencia. Su incumplimiento puede generar responsabilidad incluso cuando no exista una cláusula expresa que lo regule. Los contratos pueden clasificarse de múltiples maneras. Pueden ser bilaterales o unilaterales, onerosos o gratuitos, conmutativos o aleatorios, consensuales o solemnes. En el ámbito empresarial, la mayoría de contratos son bilaterales y onerosos.
Existen contratos típicos regulados expresamente por la ley, como la compraventa, el arrendamiento, el mandato o el suministro. También existen contratos atípicos creados por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad. La interpretación de los contratos es un aspecto crítico. Cuando surge un conflicto, el juez o árbitro debe interpretar el contrato buscando la verdadera intención de las partes, más allá de la literalidad de las palabras. Las obligaciones deben cumplirse en la forma, tiempo y lugar pactado. El incumplimiento genera consecuencias jurídicas. El deudor puede incurrir en mora y el acreedor puede exigir el cumplimiento forzoso o indemnización de daños y perjuicios. En el entorno empresarial, el incumplimiento contractual no solo genera consecuencias legales, sino también impactos reputacionales y económicos. Un proveedor incumplido puede perder clientes y oportunidades futuras. Los contratos también pueden extinguirse por distintas causas, como el pago, la innovación, la compensación, la remisión o la resolución. Comprender estas figuras permite cerrar relaciones contractuales de manera ordenada. Un aspecto relevante es la responsabilidad contractual. Cuando una parte incumple, responde por los daños causados siempre que exista una relación de causalidad y culpa, salvo que se haya pactado un régimen distinto. Las cláusulas contractuales permiten gestionar riesgos, cláusulas penales de confidencialidad, de fuerza mayor, de resolución anticipada y de limitación de responsabilidad son herramientas habituales en la práctica empresarial. En contratos de mayor complejidad es común establecer mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje o la mediación, que ofrecen mayor rapidez y confidencialidad. Desde la perspectiva estratégica, los contratos no deben verse como simples documentos formales, sino como instrumentos de planificación, prevención de conflictos y protección del negocio. Una empresa que diseña correctamente los contratos reduce su exposición a riesgos legales, mejora su posición negociadora y fortalece sus relaciones comerciales. Este módulo demuestra que el derecho de obligaciones y contratos constituye el núcleo operativo del entorno legal de los negocios. Todo intercambio económico relevante pasa directa o indirectamente por una relación obligacional. Con esta base podemos avanzar hacia áreas donde el valor del negocio ya no está solo en lo tangible, sino en el conocimiento y la información, como es propiedad intelectual y protección de datos. Ahora vamos con el módulo 7, la propiedad intelectual y la economía del conocimiento. Proteger el valor intangible del negocio. En la economía actual, el valor de las empresas ya no se encuentra principalmente en sus activos físicos, sino en sus activos intangibles. Marcas, software, bases de datos, diseños, contenidos, procesos creativos y conocimiento acumulado constituyen hoy el núcleo del valor empresarial. Todo este conjunto de activos se protege a través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de normas jurídicas que protege las creaciones del intelecto humano. Su finalidad no es únicamente reconocer la autoría, sino incentivar la creatividad, la innovación y el desarrollo económico, garantizando a los creadores un control legítimo sobre el uso de sus obras. En Ecuador, la propiedad intelectual se regula principalmente a través del Código Orgánico de la Economía Social y los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, conocido como Código del Conocimiento. Este cuerpo normativo responde a una visión particular. El conocimiento es un bien estratégico para el desarrollo del país. A diferencia de modelos puramente mercantilistas, el sistema ecuatoriano prioriza el valor social del conocimiento,
sin desconocer su explotación económica. Esto implica un equilibrio entre el interés privado y el interés público de acceso al conocimiento. La propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas: derechos de autor y propiedad industrial. Ambas tienen un impacto directo en los negocios. Derechos de autor protegen obras literarias, artísticas y científicas independientemente de su forma de expresión. Se protegen libros, artículos, fotografías, obras audiovisuales, música, ilustraciones, arquitectura, software, bases de datos y contenidos digitales. Una característica esencial del derecho de autor es que la protección nace automáticamente con la creación de la obra. Por eso me desaparecí. Ay, corazón. Pero bueno, yo te llamo de acá cada vez. Morimos para dormir, pero no escribes. Bueno, mi amor, a la misma. Bye. Ya. Ahora vamos con el módulo 7, propiedad intelectual y la economía del conocimiento. Proteger el valor intangible del negocio. En la economía actual, el valor de las empresas ya no se encuentra principalmente en sus activos físicos, sino en sus activos intangibles. Marcas, software, bases de datos, diseños, contenidos, procesos creativos y conocimiento acumulado constituyen hoy el núcleo del valor empresarial. Todo este conjunto de activos se protege a través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de normas jurídicas que protegen las creaciones del intelecto humano. Su finalidad no es únicamente reconocer la autoría, sino incentivar la creatividad, la innovación y el desarrollo económico, garantizando a los creadores un control legítimo sobre el uso de sus obras. En el Ecuador, la propiedad intelectual se regula principalmente a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y la Innovación, conocido como el Código del Conocimiento. Este cuerpo normativo responde a una visión particular. El conocimiento es un bien estratégico para el desarrollo del país. A diferencia de modelos puramente mercantiles, el sistema ecuatoriano prioriza el valor social del conocimiento, sin desconocer su explotación económica. Esto implica un equilibrio entre el interés privado y el interés público de acceso al conocimiento. La propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas: derechos de autor y propiedad industrial.
Ambas tienen un impacto directo en los negocios. Derechos de autor. Los derechos de autor protegen obras literarias, artísticas y científicas, independientemente de su forma de expresión. Se protegen libros, artículos, fotografías, obras audiovisuales, música, ilustraciones, arquitectura, software, bases de datos y contenidos digitales. Una característica esencial del derecho de autor es que la protección nace automáticamente con la creación de la obra. No se requiere registro para que exista el derecho. El registro cumple una función probatoria, no constitutiva. Los derechos de autor se dividen en morales y patrimoniales. Los derechos morales protegen el vínculo personal entre el autor y su obra, son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Incluyen el derecho a ser reconocido como autor y a oponerse a modificaciones que afecten la integridad de la obra. Los derechos patrimoniales permiten la explotación económica de la obra. Incluyen el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos derechos sí pueden ser cedidos o licenciados. En Ecuador, la duración de los derechos patrimoniales es de toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Durante este tiempo, nadie puede explotar la obra sin autorización, salvo excepciones legales. Un aspecto fundamental para las empresas es entender quién es el titular de los derechos cuando una obra se crea en un contexto laboral o contractual. En principio, el autor es la persona natural que crea la obra, pero los derechos patrimoniales pueden ser cedidos a la empresa mediante contrato. El software se protege como obra literaria. Esto es especialmente relevante para empresas tecnológicas. El código fuente, el código objeto y la documentación forman parte de la protección. Las empresas deben asegurarse de contar con los contratos claros de cesión o licencia. El código del conocimiento reconoce y fomenta las modalidades como el software libre y código abierto, lo cual no significa ausencia de derechos, sino un régimen distinto de licenciamiento. Existen limitaciones y excepciones al derecho de autor, como el uso justo, las citas académicas, los usos educativos y ciertos usos sin fines de lucro. Estas excepciones buscan equilibrar el acceso al conocimiento con la protección del autor. Ahora, vamos con propiedad industrial. La propiedad industrial protege signos distintivos y creaciones aplicadas a la industria y al comercio. Aquí se incluyen marcas, patentes, diseños industriales y secretos empresariales. La marca es uno de los activos más valiosos de una empresa. Identifica productos o servicios y permite diferenciarse en el mercado. En Ecuador, la marca se protege mediante registro ante la autoridad competente. El registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso y la posibilidad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares que generen confusión. Las patentes protegen invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial, otorgan un derecho exclusivo de explotación por un tiempo determinado. A cambio, el inventor debe divulgar su invención. Los diseños industriales protegen la apariencia estética de productos. En mercados competitivos, el diseño puede ser un factor determinante para el éxito comercial. Los secretos empresariales protegen la información confidencial que tiene valor comercial por no ser conocida. A diferencia de otros derechos, su protección depende del mantenimiento de la confidencialidad. Ahora, la propiedad intelectual como estrategia empresarial. La propiedad intelectual no es solo una herramienta legal, sino una estrategia de negocio. Permite monetizar el conocimiento, atraer inversionistas, negociar licencias y fortalecer la posición competitiva. Una empresa que no protege sus activos intangibles corre el riesgo de perder valor, enfrentar competencia desleal o ver apropiadas sus creaciones por terceros. También existe un riesgo inverso, que es infringir derechos de terceros.
El uso no autorizado de obras, software o marcas puede generar sanciones económicas y daños reputacionales. Por ello, las empresas deben implementar políticas de gestión de propiedad intelectual que incluyan registros, contratos, licencias y capacitación interna. En el entorno digital, donde la reproducción es inmediata y masiva, la protección de la propiedad intelectual se vuelve aún más relevante. Este módulo permite comprender que el conocimiento no es solo una idea abstracta, sino un activo jurídico protegido capaz de generar valor económico y ventaja competitiva. Con esta base, el siguiente paso es analizar cómo se protege otro activo fundamental de las empresas modernas, que es la información personal, a través de la protección de datos. Vamos ahora con el módulo 8, que es protección de datos personales, cumplimiento legal, confianza y valor empresarial. En la economía digital, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para las empresas. Entre toda la información que manejan las organizaciones, los datos personales ocupan un lugar especialmente sensible, porque están directamente vinculados con la dignidad, la privacidad y los derechos de las personas. La protección de datos personales no es únicamente una exigencia técnica o administrativa, es un derecho fundamental y al mismo tiempo una obligación jurídica para las empresas que tratan en información de clientes, trabajadores, proveedores o usuarios. En Ecuador, el derecho a la protección de datos personales está reconocido constitucionalmente y desarrollado a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Este marco normativo establece reglas claras sobre cómo las empresas pueden recolectar, usar, almacenar y transferir datos personales. El punto de partida es entender qué significa un dato personal. Este es cualquier información que identifica o hace identificable a una persona natural. Esto incluye nombres, números de identificación, direcciones, correos electrónicos, datos financieros, imágenes, ubicaciones y datos digitales. Existen categorías especiales de datos personales conocidos como datos sensibles que requieren un nivel de protección reforzado. Entre ellos se encuentran los datos sobre salud, orientación sexual, origen étnico, creencias, datos biométricos y datos de niños, niñas y adolescentes. El tratamiento de datos personales solo es lícito cuando existe una base legal que lo justifique. La base más común es el consentimiento informado, pero no es la única. También pueden existir obligaciones legales, relaciones contractuales o intereses legítimos, siempre que no se vulneren derechos. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. No puede presumirse ni imponerse como condición injustificada para acceder a un servicio. La ley establece una serie de principios que deben guiar todo tipo de tratamiento de datos personales. El principio de finalidad exige que los datos se recolecten para fines determinados y legítimos. El principio de minimización implica que solo se deben recolectar los datos estrictamente necesarios. El principio de proporcionalidad exige que el tratamiento sea adecuado y no excesivo. También el principio de seguridad exige implementar medidas técnicas y organizativas para proteger la información. El principio de responsabilidad proactiva exige que la empresa no solo cumpla, sino que pueda demostrar que cumple. Los actores del sistema de protección de datos son el titular de los datos, el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. En el entorno empresarial, la empresa suele ser responsable del tratamiento, incluso cuando subcontrata servicios. Las empresas deben garantizar los derechos de los titulares, conocidos como derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación y oposición.
Estos derechos permiten a las personas mantener control sobre su información. El incumplimiento de estos derechos puede generar reclamaciones administrativas y judiciales. La Autoridad de Protección de Datos puede imponer sanciones económicas significativas, además de medidas correctivas. Un aspecto clave es la transferencia de datos personales. Cuando los datos se transfieren a terceros o al extranjero, deben cumplir eh, requisitos adicionales, especialmente si el país de destino no garantiza un nivel de protección adecuado. Las empresas deben implementar políticas internas, avisos de privacidad, protocolos de respuesta ante incidentes y capacitaciones para su personal. La protección de datos también está estrechamente relacionada con la reputación empresarial. Los consumidores valoran cada vez más a las empresas que protegen su información y actúan de manera transparente. Desde una perspectiva estratégica, el cumplimiento en materia de datos personales no debe verse como un costo, sino como una inversión en confianza. La confianza es un activo intangible que influye directamente en la fidelización de clientes. En sectores como el financiero, tecnológico, educativo y de salud, la protección de datos es especialmente crítica. Una filtración o uso indebido puede generar daños irreversibles. La ley también exige que las empresas evalúen los riesgos asociados al tratamiento de datos y adopten medidas preventivas. En ciertos casos se requieren evaluaciones de impacto en la protección de datos. El entorno digital ha amplificado los riesgos, pero también ha hecho más evidente la necesidad de una gestión responsable de la información. El dato personal no es una mercancía sin dueño, pertenece a una persona. Este módulo permite comprender que la protección de datos personales no es una moda ni una exigencia pasajera, sino una pieza central del entorno legal de los negocios modernos. Las empresas que integran la protección de datos en su cultura organizacional no solo cumplen la ley, sino que también fortalecen su posicionamiento competitivo y legitimidad social. Con esta base, el último paso es analizar cómo el derecho regula una de las relaciones más sensibles dentro de la empresa, es decir, la relación laboral. Ahora vamos con el módulo 9, Derecho Laboral Ecuatoriano. Productividad, dignidad y responsabilidad empresarial. El derecho laboral es una de las áreas más sensibles y fundamentales dentro del entorno jurídico de los negocios. Regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y su objetivo es garantizar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, a la vez que se busca promover un ambiente de productividad y eficiencia dentro de una empresa. En Ecuador, el derecho laboral está profundamente enraizado en principio de justicia social, equidad y dignidad humana. La Constitución de 2008 establece que el trabajo es un derecho fundamental y un deber social, lo que implica que todas las personas tienen un derecho a trabajo digno y condiciones laborales justas. Este módulo tiene como objetivo explorar cómo los principios del derecho laboral ecuatoriano impactan directamente en la gestión empresarial y cómo las empresas deben estructurar sus relaciones laborales no solo para cumplir con la ley, sino para crear ambientes de trabajos productivos, sostenibles y justos. Principios fundamentales del derecho laboral. Uno de los pilares del derecho laboral es el principio de irrenunciabilidad. Esto significa que los derechos laborables son irrenunciables, es decir, ningún trabajador puede renunciar a sus derechos fundamentales, incluso si firma un contrato en el que se establezca lo contrario. Este principio es fundamental porque garantiza que los trabajadores no sean objeto de abusos o explotación por parte de los empleadores. El principio de protección es otro de los principios clave de los derechos laborales ecuatorianos.
Este principio establece que en caso de dudas sobre la interpretación de una norma o contrato, debe prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador. De esta forma se protege la parte más débil de la relación laboral, el trabajador, frente a posibles abusos de poder. Además, el principio de estabilidad laboral otorga a los trabajadores una mayor protección frente a despidos arbitrarios o injustificados. En Ecuador, el trabajador tiene derecho a ser informado de manera clara y escrita sobre las razones de su despido, y cualquier despido sin justificación legítima puede ser impugnado judicialmente. El contrato de trabajo y las modalidades contractuales. El contrato de trabajo es el documento clave que regula la relación laboral entre empleador y trabajador. Debe ser firmado por ambas partes y debe establecer las condiciones de trabajo, tales como la jornada laboral, el salario, las obligaciones del trabajador y las del empleador. En Ecuador, los contratos laborales pueden ser de duración indefinida o por tiempo determinado. El contrato de duración indefinida es la regla general y se presume que si no se establece un término fijo, el contrato es por tiempo indefinido. Esto da al trabajador una mayor estabilidad en su puesto. Los contratos a tiempo parcial, contratos temporales y contratos por obra o servicio también están permitidos en la ley ecuatoriana. Sin embargo, deben ser utilizados solo bajo las condiciones específicas que establece la ley y no deben ser una forma de eludir las responsabilidades laborales de los empleadores. Ahora vamos con el salario y los derechos laborales básicos. El salario es uno de los aspectos más regulados en el derecho laboral ecuatoriano. La ley establece un salario mínimo que no puede ser inferior a la cantidad determinada anualmente por el gobierno, y este salario debe ser pagado en su totalidad y en sus plazos establecidos. El salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, y el empleador debe tener la obligación de pagar todos los beneficios y compensaciones establecidos en la ley, como aguinaldos, vacaciones, bonificación por Navidad y otros beneficios. Además del salario, los trabajadores tienen derecho a otros derechos laborales, tales como seguro social, seguro de salud y pensiones. El empleador debe cumplir con las afiliaciones y contribuciones al IES, garantizando la protección de los trabajadores frente a contingencias como enfermedades, accidentes o jubilación. Ahora, la jornada laboral, el descanso y seguridad. La jornada laboral en Ecuador está regulada por la ley, que establece que la jornada estándar es de 40 horas semanales. Además, se establece que el trabajador tiene derecho a un descanso semanal, generalmente en los fines de semana, y a vacaciones anuales de al menos 15 días laborales. Los trabajadores también tienen derecho a descansos durante la jornada laboral. El descanso diario es esencial para la salud física y mental del trabajador, y cualquier incumplimiento en cuanto al tiempo de descanso puede generar sanciones para el empleador. En cuanto a seguridad y salud laboral, el empleador tiene la obligación de proporcionar un entorno de trabajo seguro, libre de riesgos para la salud del trabajador. Las empresas deben cumplir con normativas de seguridad, dotar de equipos adecuados de protección y en general garantizar un ambiente de trabajo que proteja la integridad de sus empleados. Despido y terminación del contrato laboral. Uno de los aspectos más delicados del derecho laboral es el despido. En Ecuador, el despido de un trabajador solo puede producirse por causas legales. El empleador debe justificar la terminación del contrato y seguir procedimientos específicos para garantizar que el despido sea legal. El despido sin causa justa es ilegal y puede ser considerado despido intempestivo. En este caso, el empleador debe indemnizar al trabajador con una compensación económica que incluye el pago de salarios caídos,
una indemnización por despido y otros beneficios que correspondan. En los casos de terminación por mutuo acuerdo o resolución de contrato por causas objetivas, como jubilación, incapacidad permanente, etcétera, las partes deben seguir procedimientos formales para garantizar que ambas partes queden protegidas. La relación entre el derecho laboral y la relación social empresarial. El derecho laboral ecuatoriano refleja un compromiso con la justicia social y con el equilibrio en las relaciones de poder entre empleadores y trabajadores. Desde la perspectiva empresarial, este marco regulatorio puede ser visto como una responsabilidad social. Las empresas que respetan y aplican correctamente las normativas laborales no solo evitan sanciones legales, sino que fortalecen su reputación también y aumentan la lealtad de sus empleados. Una empresa que trata bien a sus trabajadores, que ofrece estabilidad, capacitación, seguridad y condiciones de trabajo justas, tendrá empleados mucho más comprometidos y motivados, traduciéndose en mejor rendimiento y productividad. En contexto global, los inversionistas y consumidores valoran cada vez más a las empresas que aplican estándares laborales y éticos. Cumplir con las leyes laborales ecuatorianas no es solo una obligación, sino una estrategia de sostenibilidad y competitividad a largo plazo. El derecho laboral ecuatoriano no solo establece un conjunto de regulaciones obligatorias, sino que también ofrece oportunidades estratégicas para las empresas. Adoptar una política laboral que respete y promueva los derechos de los trabajadores no solo cumple con la ley, sino que mejora la imagen corporativa, aumenta productividad y contribuye al desarrollo económico del país. Un enfoque correcto de las relaciones laborales dentro de una empresa es fundamental para la estabilidad a largo plazo. Este módulo subraya que los derechos laborales no son solo un gasto o una carga, sino una inversión en capital humano que es el mayor activo de cualquier empresa. Ahora, llegamos al final de esta masterclass sobre el entorno legal para los negocios y es importante detenernos un momento para reflexionar sobre el hilo conductor que ha atravesado todos los módulos. A lo largo de esta exposición hemos analizado el derecho no como un conjunto aislado de normas ni como una barrera para la actividad económica, sino como un sistema estructurado que hace posible la convivencia social, la seguridad jurídica y el desarrollo de los negocios. El derecho surge de la necesidad humana de convivir, de organizar la libertad y de prevenir conflictos. Esta idea inicial se mantiene viva en cada una de las dadas áreas que hemos revisado, desde la jerarquía normativa hasta las relaciones laborales. El derecho cumple una función esencial que es crear un marco de previsibilidad dentro del cual las empresas y personas puedan actuar. Para el mundo empresarial, esta previsibilidad es fundamental, pues ningún negocio puede planificarse sin reglas claras, sin mecanismos de protección y sin instituciones que respalden los acuerdos. En este sentido, el derecho no frena el mercado, lo hace posible. Hemos visto que la empresa no actúa en un vacío, actúa dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la actividad económica debe desarrollarse respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el entorno social y ambiental. Esto no limita el crecimiento, lo orienta hacia un desarrollo sostenible. Las sociedades mercantiles nos mostraron cómo el derecho nos ofrece estructuras para organizar el riesgo, atraer inversión y facilitar la continuidad del negocio. Elegir una forma societaria no es una decisión meramente legal, sino una decisión estratégica. Los contratos y las obligaciones revelaron el corazón operativo de la empresa. Cada intercambio económico relevante se sostiene
sobre la confianza jurídica que generan los contratos válidamente celebrados y ejecutados de buena fe. La propiedad intelectual nos permitió comprender que el valor del negocio no está solo en lo tangible, sino en el conocimiento, la creatividad y la innovación. Proteger estos activos no es opcional, es esencial para competir en la economía contemporánea. La protección de datos personales evidenció que la información no es un recurso libre de responsabilidad. Tratar de datos implica respetar derechos, generar confianza y asumir compromisos éticos y legales. Finalmente, el derecho nos recordó que el capital humano es el activo más importante de cualquier organización. No hay empresas sostenibles sin trabajadores protegidos, motivados y respetados de su dignidad. Todo este recorrido demuestra que el derecho no debe ser visto como un obstáculo, sino como una herramienta estratégica de gestión empresarial. Comprender el entorno legal permite anticiparse a riesgos, prevenir conflictos, proteger inversiones y construir relaciones sólidas con clientes, trabajadores y la sociedad. El verdadero profesional de los negocios no es quien busca evadir el derecho, sino quien lo entiende, lo integra y lo utiliza de manera responsable en la toma de decisiones. En un entorno económico cada vez más complejo, globalizado y regulado, el conocimiento jurídico se convierte en una ventaja competitiva. Las empresas que internalizan el cumplimiento legal y el respeto a los derechos son más resilientes, más confiables y más sostenibles. Este curso y esta masterclass no buscan formar abogados, sino formar tomadores de decisiones con criterio jurídico, capaces de dialogar con asesores legales, evaluar riesgos y comprender el impacto legal de cada acción empresarial. Cerrar esta exposición implica reconocer que el derecho y los negocios no son mundos separados. Son dimensiones interdependientes de una misma realidad. Cuando el derecho se comprende y se aplica correctamente, deja de ser una carga y se convierte en un aliado estratégico del crecimiento. Con esto concluye esta masterclass sobre el entorno legal para los negocios. Muchas gracias por la atención y por el espacio para compartir este análisis integrado.